Las escuelas helenísticas. Cuando hablamos de las escuelas helenísticas nos referimos, claro está, al periodo helenístico, que se desarrolló entre los siglos IV y I a.C., la cual fue una época del esplendor y evolución en la antigua Grecia. De hecho, las escuelas helenísticas surgidas durante este periodo marcaron una transición de la filosofía clásica a la filosofía moderna. Estas escuelas de pensamiento filosófico han influido profundamente en la formación del pensamiento occidental, estableciendo las bases para muchos de los debates filosóficos contemporáneos. Las escuelas, como son la epicureísta, la estoica, la escéptica y cínica, representan las escuelas helenísticas principales, cada una con sus propias creencias y enseñanzas distintivas. El epicureísmo es la primera de las escuelas helenísticas que destacaremos. Fundada por Epicuro en el siglo IV a.C., esta escuela de pensamiento se distingue por su orientación hacia la búsqueda de la felicidad y la paz mental. Esta búsqueda, según Epicuro, se logra a través de la satisfacción moderada y racional de los deseos, entendidos en tres categorías: deseos naturales y necesarios, los naturales pero no necesarios y los que no son ni naturales ni necesarios. Los deseos naturales y necesarios comprenden las necesidades básicas como son la comida, la bebida y el abrigo. Su satisfacción es esencial para la supervivencia. Por otra parte, los deseos naturales pero no necesarios pueden ser cosas que nos gustan, pero que no son esenciales para la vida, como ciertos lujos o alimentos exquisitos. Algunas características de esta escuela son la promoción del hedonismo ético, o sea que valoran los placeres sencillos y naturales y evitan el dolor. Otra característica es la recomendación de una vida tranquila y retirada de las complicaciones de la vida social y política para mantener la paz del alma. Estoicismo. Fundada por Zenón de Sitio en el siglo III a.C., esta corriente filosófica propone que el camino hacia la virtud y la felicidad se encuentra en la aceptación de la vida como es, en lugar de intentar cambiar las circunstancias que están fuera de nuestro control. Los estoicos defendían que a pesar de que muchas circunstancias externas son incontrolables, lo que sí podemos controlar es nuestras respuestas a ellas. Según esta visión, los humanos son capaces de controlar sus pensamientos, acciones y emociones, y por lo tanto enfocarse en ellos para lograr una vida virtuosa y satisfactoria. El estoicismo promueve vivir en armonía con la naturaleza. Para los estoicos, esta armonía no se refiere solo a la naturaleza física, sino también a la lógica hiriente y la razón del universo. Características del estoicismo. La virtud es el bien supremo y se alcanza a través de la comprensión y la aceptación de la vida tal como es. La creencia que en solo podemos controlar nuestros propios pensamientos, emociones y acciones, y que por lo tanto estos deben ser enfoques principales para alcanzar la felicidad. La idea de vivir, secundum naturam, es decir, de acuerdo con la naturaleza o el flujo natural de las cosas. Escepticismo. Otra de las escuelas helenísticas más importantes es el escepticismo, una de la corriente filosófica que fue fundada por Pirrón de Elis en el siglo III a.C. Los seguidores de esta escuela mantenían una postura crítica hacia la posibilidad de obtener un conocimiento seguro y definitivo acerca del mundo. Para los escépticos, la certeza absoluta sobre cualquier aspecto de la realidad es inalcanzable. Por ello, adoptaron una postura de duda constante y cuestionamiento de todo, evitando la afirmación o negación categórica de cualquier proposición. Sostenían que la suspensión del juicio epoche era la mejor vía para alcanzar la ataraxia, es decir, un estado de serenidad y tranquilidad interna liberada de las preocupaciones y perturbaciones. Una de las características del escepticismo es el cuestionamiento constante y la duda sobre la posibilidad de obtener conocimiento seguro. La creencia en la suspensión del juicio para lograr la ataraxia. Cinismo. Este movimiento filosófico es principalmente atribuido a Antístenes, discípulo directo de Sócrates, pero fue Diógenes su mayor exponente. En lugar de adherirse a las normas sociales, los cínicos adoptaron una vida de simplicidad extrema, buscando la felicidad en la autarquía, o sea,
la autosuficiencia y la independencia de las posesiones materiales y los placeres efímeros. Algunas características del cinismo son la vida simple y natural. En lugar de buscar las riquezas y el lujo, los cínicos favorecían una vida simple y de pobreza voluntaria. Vivían al aire libre y comían comida más simple, buscando liberarse de las ataduras de la sociedad y volver a una vida de armonía con la naturaleza. El desprecio por la reputación y el poder, la autarquía o autosuficiencia, o sea que los cínicos valoraban la independencia personal por encima de todo. Aunque a menudo se ha criticado al cinismo por su actitud negativa y su rechazo a participar en la sociedad, también se puede ver como una forma radical de crítica social y una exorbitación a vivir una vida más auténtica y libre de pretensiones. Un ejemplo de un cínico famoso es Diógenes, quien vivía en un barril y despreciaba las comodidades materiales, como lo demostró cuando rechazó la oferta de Alejandro Magno de concederle cualquier deseo. Los cirenaicos. Esta escuela filosófica fue fundada en el siglo V a.C. por Aristípo de Cirene, discípulo de Sócrates. Según esta, el único criterio de la verdad se halla en las emociones internas. Para ellos no existía ningún dios e incluso terminaron por negarle. Se ocupaban fundamentalmente de las cuestiones de la ética. Ellos eran sensualistas, o sea que creían que la única vía de conocimiento eran los sentidos. Hacían una jerarquía de placeres donde los placeres corporales están subordinados a la virtud y subjetivistas, pues no habían más conocimiento que el individual. Aunque los epicúreos también buscaban el placer como los cirenaicos, ellos admiten que también hay placeres mentales y prefieren los corporales, a los que conceden el máximo valor. Por su lado, los cirenaicos prefieren los placeres inmediatos sobre los placeres futuros. No se fían de que el futuro podamos disfrutar como en el presente, porque puede que cambien los deseos o que no estemos ya en buenas condiciones o simplemente que hayamos muerto. Algunas características de esta escuela es el comportamiento solidario. Para ellos, la justicia, la amistad y el cumplimiento de las normas sociales también son una forma de placer, ya que lleva a la consecución del placer individual y social. Un ejemplo de una persona cirenaica podría ser alguien que prioriza el disfrute de la comida, el lujo y el entretenimiento por encima de todo, sin preocuparse mucho por las consecuencias a largo plazo o por el bienestar de los demás. La escuela megárica fue una escuela fundada en el año IV a.C. por Euclides de Megara, discípulo de Sócrates, y que formó parte de una de las escuelas socráticas menores. Esta escuela se caracterizó por ser la continuadora de la filosofía eleática y por defender la teoría de Dios y el bien, siendo ambas una misma cosa. Asimismo, destacó por las grandes destrezas que tenían sus miembros en la eresística. Los que siguieron sus doctrinas se llevaron el nombre de megáricos, luego disputadores y finalmente dialécticos. Esta escuela perduró aproximadamente hasta el año 300 a.C. Las características de la escuela megárica son las siguientes. 1. Fue fundada por Euclides de Megara, el cual debe su nombre a la misma ciudad natal de Euclides, en donde se ubica su escuela. Además, este filósofo fue uno de los más allegados a su maestro Sócrates, y por ello fue uno de los que asistieron al momento de su muerte. Esta escuela intentó fusionar y sintetizar la filosofía eleática y la socrática, la idea de Parménides del uno y único ser eterno e inmutable, que se identificaba con la ética socrática y su idea del bien. Así, los megáricos vinculan la razón o el bien supremo con Dios, que es bien uno, eterno, metafísico, sabio y justo, según la tesis de Sócrates. Se caracterizaba por decir que la felicidad es igual a la reducción o la supresión de todas las necesidades y de los bienes superfluos y externos. Por lo tanto, la felicidad es igual a la virtud, y todas las virtudes quedan reducidas a una, que es el bien, y su búsqueda por adquirir el conocimiento. La máxima especialidad de esta escuela fue la erística, o el arte de discutir. Todo ello a través de un debate o disputa argumentada entre dos personas con argumentos distintos o diferentes, en el cual se debate con la finalidad, con el éxito de alguno de los dos argumentos. Y desde esta escuela se promovía la autosuficiencia, el autocontrol, el equilibrio en la sociedad y la libertad del individuo. De ahí que se consideran a los megáricos como los antecesores directos del estoicismo. Y esta escuela niega el dualismo ontológico de Platón, por el cual existe un mundo sensible o las apariencias y el mundo inteligible,
o suprasensible. Los platónicos, o la Academia Platónica, no era una escuela o universidad formal, más bien fue una sociedad de intelectuales más informal que compartían un interés en común, que viene siendo el estudio de temas como la filosofía, las matemáticas y la astronomía. Platón sostenía que la creencia en el conocimiento no era puramente el resultado de la reflexión interna, sino que podía buscarse mediante la observación y por lo tanto enseñarse a otros. Alrededor de los años 387 o 385 a.C., Platón fundó un centro de enseñanza e investigación en Atenas, llamada la Academia, que se mantuvo en actividad durante unos 1000 años y fue de gran relevancia, no solo por la difusión de sus enseñanzas, sino también por haber enseñado las bases del sistema de universidades europeas. Después de la muerte de Platón, el funcionamiento de la Academia fue entregado a Septicius. La Academia se había ganado tal reputación entre los intelectuales que continuó operando con periodos de cierre durante casi 900 años después de la muerte de Platón, albergando una lista de filósofos e intelectuales famosos, entre ellos Demócrito, Sócrates, Parménides y Xenócrates. Y en una pequeña conclusión, podemos decir que las escuelas helenísticas desempeñaron un papel fundamental en la antigua Grecia al promover el aprendizaje sobre la filosofía y el desarrollo de las habilidades intelectuales, sociales, entre otras. En estas, como en las escuelas académicas de Platón, los epicúreos o los cínicos fueron las que sentaron las bases para la educación moderna al enfatizar la importancia del pensamiento crítico, la investigación y el debate. Sus ideas y métodos han percurrido a lo largo de los siglos, influyendo en la educación occidental hasta el día de hoy. La filosofía, las ciencias y las artes impulsadas por esas escuelas han enriquecido enormemente nuestra comprensión del mundo y han contribuido al progreso de la sociedad actual.